Gracias a todos los medios que habéis acudido a la convocatoria. Parece ser que en la convocatoria había un error en cuanto a que se iba a hablar de la presentación de los presupuestos de 2021. Os voy a dar un adelanto, pero realmente la convocatoria es para daros a conocer a aquellos medios que todavía no tenían esa información o no la habían podido conocer de primera mano desde el Ayuntamiento, del informe que la Sindicatura de Cuentas ha hecho público y en el cual se detallan los niveles de cumplimiento de distintas medidas de control interno en los ayuntamientos entre 20 y 25.000 habitantes de la Comunidad Valenciana. La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana nos estuvo requiriendo a lo largo del año pasado, y para comprobar el estado de cumplimiento de diversos parámetros de gestión administrativa, de gestión económico-financiera, también del área de intervención y del entorno ecológico, esas 4 áreas así en global, nos estuvo requiriendo documentación a todos los municipios entre, como digo, 20 y 25.000 habitantes para determinar ese grado de cumplimiento de las distintas medidas que, según este órgano fiscalizador, se tienen que realizar. Y ya nos adelantaron, allá por el mes de octubre-noviembre, que ASPE había obtenido una puntuación de 88,6, quiero recordar, de entre los 100 puntos que se pueden conseguir, 88,6 exactamente. En esta baremación se tienen en cuenta diversos parámetros y al final, ha resultado que ASPE nosotros veíamos una puntuación alta, pero en este caso ha resultado ser la más alta de entre todos los municipios, y no porque los otros estén muy bajos, sino porque al final es una media de entre las puntuaciones que se han ido realizando. Y esto es fruto del trabajo del funcionariado en un porcentaje muy alto de cumplimiento de aquellos aspectos que se deben realizar, y una muy poca intervención política. Por eso digo que esto es algo eminentemente técnico, eminentemente del trabajo que se desarrolla día a día por parte de los trabajadores municipales. Y desde el área que dirijo, de Contratación y Hacienda, he de agradecer la labor que durante estos años que se han controlado, pero no estos años, sino los anteriores, y desde entonces, este balance o este control es del 2017 al 2019, de esos 3 ejercicios, pero como digo, desde el Ayuntamiento se viene realizando una muy buena labor que se traduce, luego lo expondremos, en unos buenos números y también en una buena disposición de cara a contratar servicios externos. Hemos de decir que dentro del área de gestión administrativa lo que se supervisaba eran los aspectos organizativos de la entidad, también si hay entes dependientes o no de la entidad y cómo trabajaban, el personal que hay al servicio, la secretaría, el registro y las actas, el inventario de bienes y patrimonio, las subvenciones y el tratamiento de las mismas, y la contratación y compras. Esto, como digo, el área de gestión administrativa. En este área, el Ayuntamiento recibió 88,2 puntos de, como digo, los 100 que se podrían conseguir en este área, siendo la mejor valorada en este área concreta el Ayuntamiento de ASPE. En el área de gestión económico-financiera se mira los presupuestos, tanto la aprobación como las publicaciones, los gastos de inversión, los ingresos tributarios, precios públicos y multas, los ingresos por transferencias, la recaudación, la tesorería, la contabilidad y el endeudamiento. Aquí la puntuación para el Ayuntamiento de ASPE fue de 91,5 puntos, 91,5% de esos 100 puntos que se pueden obtener, siendo de manera destacadísima, porque la siguiente población ya está a más de 5 puntos, la población también mejor valorada. En cuanto a intervención, no hay ninguna población tampoco que supere a la población de ASPE, ni siquiera los 90 puntos. Es 96,6 la valoración que hace este órgano de control de los ayuntamientos, control interno. Y aquí en intervención
que estamos ya muy cerca del 100, 96,6, como digo, se mira la organización y regulación, la función interventora, el control financiero y otros aspectos vinculados también a la intervención. Y por último, el área de entorno tecnológico valoraban el marco organizativo, la gestión de cambios en aplicaciones y sistemas, las operaciones de los sistemas de información, los controles de acceso a datos y programas y la continuidad del servicio. Aquí, a pesar de sacar la cuarta mejor nota, pues no tenemos que estar muy satisfechos porque tenemos un 57,4%. Tan solo uno supera el 80%, que es Paiporta, y un par de poblaciones que están por encima del 70%. Como digo, aun siendo los cuartos en puntuación, no es para estar contentos, y es un área, en el área de entorno tecnológico, informática, donde debemos mejorar. Es el área que quizás tengamos más necesidad de mejorar en cuanto a poder ofrecer en la próxima vez que nos revisen una mejor valoración. Hemos de decir que desde el área de recursos económicos no ha sido un trabajo, evidentemente, de esta concejalía, que apenas en el año 2019, la concejalía que actualmente dirijo yo, he desarrollado un trabajo que solo es la mitad del año 2019, y sí que hay que agradecer la labor desarrollada por Manuel García, el anterior concejal del Partido Socialista, que durante el tramo del 2017 a mitad del 2019 estuvo al frente del mismo. Es un informe muy detallado, muy completo, de 77 páginas, en el cual, pues como yo digo, se nos ofrece esa visión de los ayuntamientos y donde podemos mejorar, donde nos inciden en aquellas cuestiones que podemos todavía mejorar a todos los ayuntamientos, y, claro, especialmente haciendo incidencia en aquellos menos valorados, pero, como digo, en general a todos. Como he reiterado antes, mi agradecimiento a los funcionarios por el trabajo desarrollado y que permiten que este control haya sido en una nota global bastante bueno. Si os parece, paso a comentaros en otro orden de cosas unos informes de intervención del ayuntamiento con motivo de la estabilidad, es decir, informes en donde nos hablan de cómo ha sido el resultado económico del año 2020, un año económico que posiblemente se lleve al pleno del mes de marzo, estos informes, pero al haberlos ya confeccionado desde intervención, queríamos también hacerlos públicos. Hemos de decir que hemos, durante este año, tenido un objetivo de estabilidad presupuestaria positivo, no como había ocurrido en años anteriores. Aquí, en este año, nos ofrece un resultado de estabilidad presupuestaria de 17.747,02 euros. Hemos tenido un resultado negativo, un incumplimiento de la regla del gasto, aunque esta aplicación fue suspendida. La ley Montoro se suspendió para los ejercicios contables del año pasado y de este, y aunque arroja 45.568,35, como decimos, no influirá en tener que destinar dinero alguno durante este año para cubrir ese incumplimiento, según las reglas que desde Hacienda, desde Madrid, nos exigían hasta el año 2019. Esto no supone que el ayuntamiento haya terminado en malos números, sino que en esos aspectos que se tienen en cuenta en esa regla, pues salen números negativos. Pero donde sí que es importante y donde sí que va a haber una traslación de cara a los vecinos es el remanente positivo de tesorería. Vamos a tener este año un remanente de 939.799,65 euros. No es que el ayuntamiento haya ganado este dinero, sino que se ha generado este dinero en base a las obligaciones y a los derechos que se tienen que computar.
acumular. Es decir, que el Ayuntamiento este año acumula a los 3.915.418,83 que tenía del año 2019 otros 939.000 euros más. Y esto va a poder incluirse en remanentes que el Ayuntamiento destine durante este o los próximos ejercicios a anteriormente era inversiones, pero ahora también puede ser a gasto corriente debido a la flexibilización que desde Madrid se ha hecho del posible gasto de estos remanentes. Quiere decir que este año el Ayuntamiento ha generado más de 900.000, casi 940.000 euros más en ese remanente. Esto que cogido así solo parece ser que son muy buenos números, también hay que traducirlo en que hay todavía muchos derechos por reconocer, muchos derechos reconocidos por percibir. Aplazamientos principalmente de personas que no han podido hacer frente a sus tributos y otros derechos que, como digo, están pendientes de recibir. Por lo que el Ayuntamiento este año, y ya ahora ya hablando del presupuesto, va a tener que destinar parte de este remanente si queremos aprobar el presupuesto del 2021. Esto es así porque durante el año, ya hablamos del presupuesto del año 2021, cuyo borrador próximamente se le entregará a los portavoces. En el mismo, y como líneas generales, diremos que va a haber una parte que se tiene que sufragar por remanente de tesorería. Ya hemos dicho que el remanente de tesorería está en torno a los 4.850.000 euros, de los cuales la intervención nos dice que tendríamos que destinar a operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, es decir, operaciones pendientes de consolidar del año anterior de 100.000 euros. También que haya que dotar de la partida del contrato de agua potable y alcantarillado para la anualidad 2021 casi 1,5 millones, 1.437.342,16. Esta cantidad que se viene arrastrando año tras año y que supone que no vayamos liquidándole a la empresa contratista del agua, sino a año vencido. Desde la intervención nos dice que aprovechando el margen que ahora nos da la normativa en cuanto a la regla de gasto, podríamos incumplirla, por un lado, y también que tenemos un remanente de tesorería muy amplio de 4.800.000, se propone que este 1.400.000 euros que llevamos, ya digo, desde el año 2010 arrastrando y pagando en años sucesivos, no pagándolo en el mismo año, que se compute durante el año. Serán los portavoces, serán los distintos partidos los que al final tengan que determinar si esta estimación que realiza la interventora se lleva hacia adelante o no. De la propuesta desde el equipo de gobierno va a ser de apoyarla, de que eso sí que figure, ese suplemento de crédito sí que reste del remanente para poder ya, digamos, ir al día con el contrato del agua como así era hasta el año 2010. Y por otro lado, hemos de decir que el resto del remanente, de esos aproximadamente 3 millones que van a quedar, pues ya serían, algo más de 3 millones, ya serían para compensar aquellas partidas que de momento no hemos podido encontrar soporte para llevarlas a cabo dentro del presupuesto ordinario. Así, por lo tanto, digamos, habrían dos versiones o dos puntos diferentes en el presupuesto. Uno sería lo que es el presupuesto en sí y otro es aquellas operaciones que con el remanente de tesorería se pudiesen hacer. Normalmente el remanente de tesorería se ha aplicado para inversiones. Eso ha estado, digamos, controlado por la normativa de que no pudiese destinarse más que a determinados grupos de gastos, en este caso inversiones, y que ahora con esa liberalización y que permite que los gastos corrientes también puedan ser financiados con el remanente de tesorería, pues sería la oportunidad de, ya digo, no solo pagar el contrato que tenemos pendiente, de ese retraso que llevamos de un año del contrato del agua, sino también ponernos al día en cuanto al propio presupuesto y incluir aquel dinero, aquel montante
que no se pueda cubrir con el presupuesto ordinario. Y bueno, esa es un poco el adelanto de lo que es el presupuesto. El presupuesto ya está de hace tiempo en cuanto a ingresos y gastos. La cuestión es que esos números tienen que cuadrar y no se pueden presentar ni se pueden aprobar si no cuadraban. La única vía que hemos encontrado para cuadrarlo es a través de este remanente de tesorería, que sería una parte de él. En principio estaríamos hablando de una cantidad inferior a $500.000 de euros, que, teniendo en cuenta toda la trayectoria del presupuesto, que ya explicaremos cuando se presente el mismo, no es una cantidad excesivamente alta y que al final, pues bueno, podría hacer que ya tuviésemos un borrador sobre el que discutir y sobre el que los distintos grupos también tendrán que manifestarse cuáles son sus propuestas y cuáles son sus iniciativas. Quedaría, al margen de todo esto, un montante de algo más de 2,5 millones, en donde también los distintos portavoces, para distintas inversiones, podría aplicarse para este o futuros ejercicios. Estamos hablando de una cantidad muy importante que, junto con todas las inversiones que ya se están realizando, pues se podrían acometer en los próximos meses. Hay que destacar que durante el año pasado el trabajo que se ha desarrollado principalmente desde el área de recursos económicos ha sido de control, como no puede ser de otra forma, de gasto. Y también, pues, intentar facilitar a las distintas áreas el que se pudiese hacer inversiones o determinados gastos que no estaban encuadrados. Así, a lo largo del año hemos podido ver, porque además aquí, por la situación que está, excepto el capítulo 1, todas las modificaciones de crédito han de pasar por pleno y, por lo tanto, todo se tiene que discutir, pues hemos podido ver numerosas modificaciones que al final han llevado a poder realizar un ejercicio económico del cual yo tengo que dar la enhorabuena a los funcionarios que han estado desarrollando el mismo, ese control, y también el trabajo que se ha realizado de las distintas áreas para que al final terminemos con unos números que yo creo que son muy interesantes, muy positivos de cara a próximos ejercicios y que nos van a permitir este año, pues, contar con una serie de actuaciones que, si no hubiese sido así, pues tendríamos menos opción de poder realizar. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta o... ¿El presupuesto se presenta mañana o más tarde? No, el presupuesto no se puede presentar mañana porque todavía estamos cuadrando números, y lo que hoy os avanzo sí que va a ser un presupuesto que estará en torno a los 18,5 millones de euros, y que al margen de ese presupuesto habrá luego una incorporación de remanente que será inferior a $500.000. No estamos hablando de que en todo caso nos llegaría a 19 millones de euros el presupuesto municipal, del cual, como digo, habrá que discutir por parte de los portavoces, y lo que se hará es entrega de un borrador a los distintos grupos y, tras las discusiones oportunas, pues se acometerá. En el mismo no va a poder haber inversiones, como tampoco va a haber, como digo, diversas partidas que luego se acometerán con remanente de tesorería, y solo las inversiones que están comprometidas se encuadrarán. Pero el detalle, como digo, aún todavía no lo tenemos porque hay que cuadrar todavía números, y eso, pues, no es un día ni es dos. El adelanto de hoy, ya digo, era en referencia al remanente, que sí que lo hemos tenido y que sí que va a posibilitar que, una vez conocido, pues podamos disponer de ese montante para poder, entre otras cosas, acometer el resto del presupuesto que no tendríamos financiación, no tendríamos posibilidad de realizar. O sea, que no se va a prorrogar definitivamente. Se ha prorrogado y ahora estamos trabajando con el prorrogado, es decir, el presupuesto en el 1 de enero, o hay un presupuesto nuevo o se prorroga el anterior. Ahora estamos con la prórroga del presupuesto anterior. Ese presupuesto anterior podría estar todo el año, como así sucedió en cierta ocasión, hace una década, pero creemos que es mucho mejor, es más conveniente, no trabajar con un prorrogado y sucesivas modificaciones, sino con un presupuesto ya de partida, digamos, más acorde a la realidad.
que evidentemente, y con la situación que tenemos, es un presupuesto que también a lo largo del año va a tener modificaciones, sí o sí, porque nadie va a saber la evolución de la pandemia, nadie lo puede saber. Vamos a tener que necesitar, quizá, dar ayudas a determinados industriales, comerciantes, empresarios, posiblemente, y aunque todo eso está previsto, no sabemos en qué cantidades ni si se van a poder hacer determinadas actividades o no, si se van a poder hacer fiestas o no, si se van a poder hacer determinadas actuaciones en educación, juventud, etcétera. Por lo tanto, un presupuesto es eso, es lo que presupones que te puedes gastar. Estamos con un prorrogado que viene de lo que se presuponía antes de la pandemia el año pasado, es decir, este presupuesto es el mismo que había el año pasado, el que tenemos actualmente, el mismo que había el año pasado en enero, con lo que no es fiel reflejo de la realidad. Y aunque hemos hecho alguna modificación, evidentemente siempre será mejor tener uno con ya la visión de todas estas situaciones que estamos teniendo para, a partir de ahí, hacer las mínimas modificaciones posibles. Pero bueno, ya adelanto que modificaciones va a tener que haber durante el año porque la situación nadie sabe cómo va a evolucionar. Se han hecho previsiones para el cierre de la hostelería que podría durar 3 meses o 4 meses y, sin embargo, todo parece indicar que el lunes vuelven a abrir, aunque sea condicionado a unas normas. Es decir, esto es tan cambiante que de una semana a otra no podemos saber qué es lo que se va a necesitar y para eso están esas modificaciones y para eso estamos trabajando. Decir que el presupuesto, no tenemos un presupuesto propio del año 2021, eso sí, es cierto, pero sí que tenemos un presupuesto y con ese estamos trabajando y se le está pagando a los trabajadores, a los proveedores, a todos los contratos que se tienen, con el presupuesto prorrogado del año pasado. O sea que el ayuntamiento nunca está sin presupuesto, siempre tiene un presupuesto, pero puede ser o bien uno que se hace específico para el año o, como en este caso, el prorrogado. Hay ayuntamientos que lo tienen prorrogado 2 o 3 años. Pues eso hay que tener demasiado margen, hay que trabajar mucho en las modificaciones para tener un presupuesto prorrogado 2 o 3 años. Pero bueno, los hay. Lo ideal es tener un presupuesto propio. Este año nos ha venido bien, nos ha venido mal el retraso de haberlo hecho. Yo creo que hay que adaptarse a las circunstancias. A mí me hubiese gustado que se hubiese aprobado en noviembre o diciembre y que hubiese entrado en vigor el 1 de enero, pero también es verdad que este año no hubiese sido, porque la situación que había en aquellos momentos no hubiese sido un presupuesto que hubiese estado durante todo el año vigente tal cual. Hubiésemos tenido que hacer muchísimas modificaciones porque, por ejemplo, no estaba previsto el cierre de la hostelería y eso habría que haber acometido, como así se está haciendo, ayudas, que por cierto, creo que mañana hay rueda de prensa para presentar las medidas que hoy se han publicado y mañana el concejal pues dirá de ayudas a la hostelería. Lo digo como ejemplo que de haberse aprobado antes tampoco hubiésemos podido tener en cuenta pues algunas situaciones que en el transcurso de estas semanas que han pasado sí que hemos podido incluir en el presupuesto y digamos se llama real, pero bueno, al final estamos hablando de eso, una situación que es especial, una situación que tenemos que adaptarnos a ella y que seguro que, aunque sabemos que va a tener que haber cambios, pues sí que tenemos que funcionar con algo un poco más real. Se van a poner determinadas partidas, que es muy posible, y todos lo sabemos, que no se puedan cumplir, de actividades de fiestas, de cultura, en fin, pero que al final, pues bueno, son previsiones y ya veremos conforme avance el presupuesto si ese dinero pues se tiene que volver a destinar, como el año pasado, a ayudar a empresas, a comercios, industrias, trabajadores, a gente que lo está pasando mal, en servicios sociales, ayudas para comer, en fin. Esa situación que vivimos el año pasado y que este año pues no sabemos si tendremos que volver a vivirla o no, pero bueno, el presupuesto al final se modificará en todo aquello que haga falta. Es que son dos cosas diferentes. Este año pasado, a diferencia de años anteriores, en vez de tener 1 millón de euros de no recaudación, de puesto al cobro y no recaudado, eso era lo normal hasta ahora, el ayuntamiento ha tenido 2 millones, para que lo entendáis así básicamente. Es decir, que ha habido el doble o 1 millón más de euros no recaudados. Eso no quiere decir que
esa recaudación se haya perdido. Esa recaudación se recaudará en años sucesivos y en un momento dado que llegue en ejecutiva, pues cuando se produzca esa orden ejecutiva y el ayuntamiento pues recupere ese dinero que no se pagó en su momento. Bien, eso es una situación. Es decir, el ayuntamiento tiene unos derechos reconocidos de cobro que todavía no ha cobrado, que, ya digo, en este caso ha aumentado 1 millón. Eso nos ha dificultado la elaboración del presupuesto, ya lo explicaré cuando en su momento se presente, porque siempre partimos en lo que se llama principio de caja en el Ayuntamiento de Aspe, y este año ese principio de caja cuenta con 1 millón de euros menos. Nosotros siempre contamos qué es lo que se cobró el año pasado. El año pasado, ¿qué se cobraron? X dinero, pues si este año vamos a hacer un presupuesto de qué es lo que vamos a cobrar, no qué es lo que se pone al cobro. Al cobro, suma, pondrá al cobro lo que corresponda, pero nosotros presuponemos que no se va a cobrar todo. La presunción de este año es 1 millón menos y eso ha habido que recortarlo en gastos. Es posible que al final del año terminemos y se haya cobrado más importe que lo previsto. Bueno, pues tendremos un superávit mayor. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el remanente. El remanente es que, aunque a mí me lo deban, yo sé que me lo deben. Y aunque yo deba, sé que lo debo. Entonces, es de lo que se debe y lo que tú debes, hay 900.000 euros. Otra cosa es la realidad. La realidad es que a lo mejor hemos cobrado menos de lo esperado. Y eso supone que para el presupuesto de 2021 pues tengamos que reducir las previsiones, no las cantidades que se ponen al cobro, que van a ser las mismas que correspondan. Entonces esto lo quería un poco explicar porque sí que nos dicen, bueno, ¿y cómo dices que tenéis 900.000 de remanente y por otro lado estás diciendo que no se ha cobrado? Una cosa es lo que se ha cobrado y otra es lo que sabes que vas a cobrar porque te lo deben, para que la gente lo pueda entender. No es compensación. No me lo han pagado, pero yo lo compenso con... No, esas deudas siguen estando ahí y el ayuntamiento, aquello que debe, facturas que han estado llegando y que luego las veremos en próximos plenos, reconocimiento extrajudicial de créditos. ¿Eso qué quiere decir? Reconocimiento de facturas que me han llegado el año pasado, que yo debía, pero que no me llegaron en plazo. Por ejemplo, la luz te la facturan el 1 de enero. Yo la tengo presupuestada en diciembre, pero me viene la factura el 1 de enero. Eso corresponde al gasto de luz que yo he hecho en diciembre, pero la pagaré a partir del 1 de enero, pues cuando tenga créditos este año. En este caso se ha pagado, ¿no? Pero para que veáis un ejemplo. Eso supone que yo el año pasado esa factura no la he pagado, pero sí que la debo. Pues al revés pasa con los tributos. Hay quien ha aplazado el pago del IBI o del coche o de la basura, y al aplazarlo no quiere decir que no lo vaya a pagar, no lo ha pagado en el año, pero lo tendrá que pagar en los aplazamientos que ha pedido. Sé que es complejo, pero bueno, intento entenderlo y transmitiroslo. Vale, pues nada, muchas gracias y a ver si la próxima sí que es de los presupuestos. Gracias.